Hola, hola, bienvenidos al Reflejo de tu Alma. El espacio donde las historias de otros terminan siendo un poquito las tuyas también. Somos Gerald y Tati, dos psicólogas y amigas que creen que hablar de lo que sentimos puede ser liberador, transformador y hasta divertido. Así que sírvete un café, ponte los audífonos que aquí empezamos. Hola, hola, ¡Holi! bienvenidos a este primer episodio del Reflejo de tu Alma. Estamos súper emocionadas de estar hoy aquí, que por fin podemos tener este lanzamiento. Estamos un poquito nerviosas, pero esperamos que todo salga muy bien. ¿Tú cómo estás, amiga? Muy bien, muy nerviosa después de muchas charlas en la noche, muchas risas, de decirnos muchas veces también, ¿será que va a funcionar? ¿Será que sí vamos a tener la capacidad de sentarnos enfrente de la cámara? ¿Será que no me voy a equivocar al leer? Pues aquí estamos. Amiga, cuéntame qué ha sido lo más loco que tú has hecho para encajar o para agradarle a alguien. Uy, creo que en algún momento en una relación de pareja que tuve, él era muy hincha del equipo de nuestra ciudad. Ajá. Y a él le gustaba ir a las barras bravas y todo este tema. Y recuerdo que en ese tiempo a mí me encanta el fútbol, siempre me ha gustado, pero pues he ido a tribunas donde no están las barras. En ese tiempo sí fue como esa necesidad de hacerme amiga de sus amigos, de estar en el ambiente de pronto en el que él estaba. Entonces cedía a ir a las barras. No tengo nada en contra, me lo disfruté, fue rico en esos momentos, pero siento que no es mi identidad y no es algo que vaya conmigo. Entonces creo que ha sido como tal vez lo más loco que he hecho, que dista un poquito de lo que yo soy. No te veo. No te veo ya. No, no te veo, pero está bien. Bueno, y te pregunto porque precisamente de eso se trata la historia de hoy. Te la voy a leer. Ay, ay, ay. Hola chicas, no sé por dónde empezar, porque todavía me da un poco de pena contar esto. Lo tengo atravesado desde hace meses. Siento que necesito que alguien lo escuche y me diga que no estoy loca. Conocí a este man en una relación de amigos, súper carismático, guapo y con ese aire misterioso que a uno le activa todas las heridas de la infancia. Salimos un par de veces y al principio todo era perfecto. Me decía que yo era diferente, que tenía una vibra especial, cosas que la verdad hacía rato no me decían y que yo me las creí completicas. Pero después, cuando las cosas empezaron a avanzar, también empezaron los comentarios chiquitos que me hacían dudar de mí, que si yo subía muchas historias, que si hablaba muy fuerte, que si me arreglaba demasiado. Una vez me dijo, yo siento que tú no necesitas todo ese maquillaje, te ves linda sin tanto disfraz. Uy, eso dolió. Y yo me reí, como si me halagara, pero por dentro esa punzadita fea, como si estuviera haciendo algo mal por querer verme linda. Me piloerecté. La siguiente vez que salimos me preparé como siempre. Base, delineado, pestañina, labial. Me veía divina. Pero cuando me vio, me soltó un otra vez tan producida, como si eso fuera algo malo. Entonces me fui al baño y me desmaquillé. Toallas húmedas, jabón, todo. Literal, me dejé la cara lavada, el ego arrugado y el autoestima en la caneca. Me solté el pelo y me puse una camiseta. Volví a salir como si nada. Él me miró y me dijo, eso, mucho mejor. Así eres más tú. Y yo le sonreí. Fingí que todo estaba bien, pero por dentro sentí que me había traicionado a mí. Desde esa noche no volví a sentirme igual, con él ni conmigo, y aunque seguimos viéndonos un tiempo más, cada vez que me arreglaba me preguntaba si lo estaba haciendo por insegura. Me empecé a cuestionar todo. Hoy, meses después, ya no lo veo, pero igual el daño sigue. A veces voy a salir y me detengo frente al espejo pensando si me veo natural, si me estoy esforzando mucho, si me van a decir que parezco otra persona. No sé en qué momento empecé a adaptar quién soy para agradar. Y lo peor, no sé cómo dejar de hacerlo. Y entonces ella nos hace dos preguntas. La primera, ¿ustedes creen que eso se quita algún día? Y la segunda, ¿o será que hay cosas que nunca terminan de sanar? Gracias a nuestra reflejada por compartirnos esta historia. Antes que nada, quiero decirte que es válido todo lo que sentiste, que no tienes por qué sentirte avergonzada, porque claramente podemos estar ante
una persona con rasgos de personalidad narcisista. Sabemos que el trastorno de personalidad narcisista se diagnostica solamente por un profesional, pero podemos ver algunos rasgos en esos comentarios pasivo-agresivos. Por ejemplo, esta frase que me impactó muchísimo cuando él le dice, tú no necesitas todo ese maquillaje, te ves linda sin tanto disfraz. Puede parecer un halago, pero es pasivo-agresivo porque en el fondo está, cambia, deja de ser tú. Y finalmente esos comentarios a la larga lo que hacen es ir destruyendo nuestra autoestima. Pero realmente, ¿quién no ha cambiado? ¿Quién no ha hecho cosas diferentes para agradarle a alguien? Y ella lo único que hizo fue encontrar una solución o refugiarse en una persona que no era. Entonces empezó a tener como modificaciones en su identidad porque estaba teniendo comportamientos que realmente no iban con ella. A ella le gustaba verse maquillada. Incluso ella decía, un día íbamos a salir, me apliqué base, pestañina y me veía divina. Ella se sentía divina. Cuando nosotras nos sentimos divinas es porque pensamos que el resto de personas nos ven de la misma manera. Entonces aquí es donde se empieza a modificar ese tipo de pensamientos, ese tipo de comportamientos. No me veo bien con lo que hago para mí, empiezo a cuestionar lo que hago por mí y para mí. Entonces todo empieza a tener un sentido que realmente no va con lo que yo siempre he sido y siempre he querido ser. Incluso la percepción de otra persona lo único que hace es cambiar mi percepción. Completamente. Y aquí hay algo súper importante, amiga, en lo que tú mencionas, y es cómo nuestro autoconcepto se puede ver afectado y se puede transformar en gran medida cuando ponemos la validación en cosas externas o en otras personas. Porque, claro, finalmente, desde chiquis, y ella incluso lo menciona ahí en una partecita donde dice de esos que te activan las heridas de la infancia, Sí. Que claramente desde chiquis, pues formamos también como unas maneras de relacionarnos, aprendemos a vincularnos de ciertas formas y creo que estamos también en una cultura donde se nos enseña directa o indirectamente a ser complacientes o a pensar primero en los demás. Entonces, claro, cómo se siente el otro, qué opina el otro de mí, qué puedo hacer yo para satisfacer o complacer al otro. Entonces, de alguna manera, aprendemos a poner la validación en el otro, en lo externo. Y claro, cuando de pronto yo no tengo un autoconcepto muy fortalecido o simplemente por cualquier circunstancia de la vida, pues este empieza a verse afectado, pues de alguna manera la validación interna pasa a un segundo lugar y empezamos a darle prioridad a lo que otros nos dicen. Entonces ahí creo que es importantísimo tener presente que en muchas ocasiones, y no quiere decir que la opinión de los otros no pueda ser escuchada, pero es, ok, te escucho, es tu percepción, es lo que tú opinas, perfecto, puedo tenerlo en cuenta y considerarlo ante cualquier evento, pero la decisión final es mía. Entonces, claro, de entrada es, yo puedo validar que tú me digas que me veo mejor sin maquillaje. Ok, es tu opinión y está bien, pero a mí me gusta maquillarme porque yo soy creativa, porque me gusta esta sensación de estar conmigo frente al espejo y dedicarme ese ratico a verme diferente, a lucir distinto a como luzco siempre. Entonces, cuando yo tengo más sólido mi autoconcepto, pues es más fácil como poner esos límites. O porque simplemente se ve linda. O sea, si a mí alguien me dice, ven, es que esos zapatos no te quedan bien, pero son los zapatos que a mí me gustan y los zapatos con los que yo me siento cómoda, pues simplemente no me los voy a cambiar porque alguien más me está diciendo que no le gustan. Pero aquí va muy de la mano el carácter. Entonces, si mi autoconcepto se está viendo afectado, mi carácter se puede destruir o se puede también afectar de cierto modo, que entonces todo aquello que yo ya tengo claro de lo que quiero ser, de lo que quiero representar o de simplemente lo que ya soy, va a cambiar simplemente por tener esa validación de alguien más, como tú lo dices, ¿cierto? Entonces yo empiezo a cambiar mi criterio, bueno, entonces sí, quizás no me veo tan bien o empiezo a modificar lo que yo ya pensaba de esto no me luce tanto, quizás sí me veo mejor natural, lo mío no son las pestañinas. Entonces ahí es donde yo no solamente empiezo a modificar lo que soy, sino mi pensamiento. Entonces se puede ver destruida una cantidad de cosas, como lo dije anteriormente, el carácter de la persona.
va muy de la mano con el autoconcepto, con la identidad, porque entonces aquí empieza el rechazo hacia mí. Y como lo dije anteriormente también, el cuestionamiento de qué es lo que estoy haciendo mal, quizás no soy suficiente, porque empezamos con esos comentarios pasivo-agresivos de manera física, de ven, no te ves bien con esto, pasa esto, pero resulta que en la calle vemos que eso es lo que más observan a las mujeres producidas, a las mujeres maquilladas, entonces empezamos a cuestionarnos. Bueno, no es que no le gusten producidas, es que soy yo la que no le gusto maquillar. Completamente, amiga. Y ahí dices algo súper importante porque de alguna manera es también, enlazándolo un poquito con lo que les decía al principio, si estamos ante un hombre con rasgos de personalidad narcisista, cómo de alguna manera estas personas con estos rasgos eh, empiezan como a seducir o a generar cierto tipo de confianza con comentarios bonitos al principio o por ahí como con ese disfraz de halago, pero es que tú eres diferente, es que, no sé, eres especial, tienes, primero como que suavizan y luego entran ya con estos comentarios más fuertes y que de alguna forma son ambivalentes, porque es eso, no me gusta esto en ti, pero tal vez lo admiro en otras personas, o tal vez sí lo admiré en ti al principio, pero ahora que eres mi pareja o ahora que ya estamos saliendo más en forma, ahí sí es como, ya no, ya necesito que te comportes de esta otra manera porque es que ya eres mi pareja. Entonces, claro, eso genera en este caso, en nuestra reflejada, pues una sensación de no soy suficiente o no soy buena o entonces algo está mal en mí, al punto de que incluso hacia el final de la historia ya nos comparte que pues deja ya el contacto con él, ya no se encuentra con él, pero sigue de alguna forma cada vez que va a salir a la calle con este tipo de pensamientos de entonces es que algo está mal con inseguridades. Total. Y hablando de esas inseguridades, recuerdo cuando decía, es que así eres más tú. Cuando ella fue, se desmaquilló, se puso la sudadera, es que así eres más tú. Esa manipulación sutil que existe en sus comentarios, que lo único que realmente demuestra es esa proyección de inseguridades que él tiene, porque él está diciendo y creando en ella inseguridades que realmente pueden estar reflejadas en él. Posiblemente así te ves más linda, más producida, como él mismo lo expresó, pero me siento tan inseguro de ese mujerón que eres que te puedo perder, te pueden admirar más, si estoy en la calle te van a mirar y no me gusta, porque más allá de eso, ¿qué hay? Un hombre celoso, como tú lo dijiste, tiene rasgos de personalidad narcisista, qué hay en sus relaciones familiares, qué pasa con su infancia, con sus relaciones sentimentales anteriores. Más allá de eso hay una cantidad de cosas que claramente ya no nombra en la historia, que quizás ella tampoco tiene conocimiento, pero que se pueden ver reflejados en todo lo que él está diciendo y está representando en sus comportamientos y en sus comentarios. Así es, amiga. Y creo que de alguna manera, pues desconocemos igual mucho de la historia y sobre todo de la historia de vida de estos dos personajes, pero creo que sí de alguna manera es intentar entender nosotras y que finalmente, pues de lo que nuestra oyente nos está expresando en la historia, es qué podemos hacer para transitar esto, que efectivamente ya estuvimos frente a una persona que nos hizo sentir invalidadas, que nos hizo sentir que nuestra autenticidad no estaba bien, que ser nosotras y ser originales, pues distaba mucho de lo que esa persona esperaba. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ir saliendo de eso y volver a encontrarnos con nosotras? Yo te diría en primer lugar que creo que una de esas cosas tiene que ver, pues, primero con trabajar nuestra autoestima, con fortalecernos desde ese lugar. Y de la manito viene también el tema de aprender a poner límites. Porque claramente, en primer lugar, si yo me conozco lo suficiente, si yo sé quién soy, si sé qué es lo importante para mí, si me doy a mí como ese primer lugar y me pongo como prioridad,
pues de ahí va a ser un poco más sencillo. Igual poner límites no es fácil, pero se va a facilitar un poco más decirle al otro, ok, te entiendo, pero mi decisión es esta. Y hasta aquí llego yo si veo que sigues intentando pasar por encima de mí, de lo que a mí me hace sentir bien, de lo que a mí me gusta. Creo que para empezar y como, no sé, para darle alguna respuesta también a nuestra reflejada, creo que es eso, que empieces a observarte de alguna manera cómo estás respecto a todo tu concepto, a tu autoestima, pero también empezar a trabajar sobre cómo estás poniendo límites y hasta dónde les permites a las otras personas llegar. Además de eso, es importantísimo naturalizar que no también hace parte de las respuestas válidas. Lo que pasa es que en muchas ocasiones a nosotros los seres humanos se nos dificulta decir no, sin tener en cuenta que no también es una respuesta. Entonces estamos buscando excusas o justificando el comportamiento de otras personas simplemente por no asumir responsabilidades que nos competen netamente a nosotros. Y también, como tú lo decías, van muchas cositas de la mano como fortalecer esa autoestima, entonces puede continuar con este proceso simplemente, bueno, lo más importante es que ella pueda acudir a terapia. Sí, en primer lugar. Que puedas llorar porque también hace parte de sentirse y de estar súper bien, pero que si tú te sientes bien maquillándote, pues que empieces por pasos pequeños. Has dejado de hacerlo porque en muchas ocasiones te decían que no te veías tan bien, pero tú aún así te sentías divina. Volver a hacerlo, volver a intentar por cosas pequeñas, inicialmente por la base, por la pestañina. Son cosas muy simples que pues cualquier persona diría, ay, pues qué bobada. Pero mira esa bobada hasta qué punto ha llegado. Todo lo que ha causado dentro de esa personita que le ha generado tantas inseguridades, tantas cosas de cuestionamiento hacia ella, que realmente no son bobadas, no son pequeñeces. Entonces, como tú lo decías, la validación de otra persona se está viendo como prioridad. Sí. Hola. ¿Cómo no lo saludaba? Porque como la validación de otra persona se está viendo como prioridad y como mi prioridad, no como la de esa persona. Claro, amiga, y respecto a eso, a mí me parece importante que retomemos la primera pregunta que ella nos hace. Creo que nos puede ayudar a dar luces también respecto a esto que tú venías hablando. ¿Me la repites, por favor? ¿Ustedes creen que eso se quita algún día? Está bien. Creo que sí podemos empezar a hacer las cosas de una manera distinta. Definitivamente de nosotros no depende cómo actúan los otros, qué cosas hacen los otros. Claramente aquí él te lastimó, te dañó, eso no es responsabilidad tuya, fue su acción, pero de alguna manera el pedacito del que tú sí te puedes responsabilizar es justamente sanar esto, hablarlo, empezar a cerrar esa situación, cerrar esa historia y que puedas empezar a enfocarte en ti, a recuperarte a ti. Como lo decía Gerald, de alguna forma es, claro, ponemos como prioridad al otro, a la validación que el otro me está dando y nos abandonamos a nosotras. Entonces, dándote respuesta, sí es posible, eso sí se puede transformar, pero requiere un trabajo profundo, importante. Más allá de eso está en que ella ya terminó esa relación, porque ella habla de que ya terminó esa relación, pero aún se siente así, ¿cierto? Cuando tú hablas de dar cierre, también viene muy de la mano lo que hablabas anteriormente de poner límites y es darte tiempo y espacio para ti, para estar sola, para llevar este proceso de una manera muy consciente y que no inicies una historia nueva con alguien más, que tengas esas puerticas de tu corazón totalmente cerradas mientras tú tienes la capacidad de cerrar este ciclo, de sanar tu corazón, de sentirte segura, de sentirte bien con lo que eres y con lo que estás construyendo para ti, para que al momento de iniciar nuevamente una vida amorosa, a tener vínculo emocional con alguien, que te empiece a gustar una persona, compartir con una persona, pues tengas la capacidad de poner límites y de decir, esto no lo quiero para mi vida o estoy preparada para recibir esto para mí. Yo creo que ante esto que tú dices hay algo súper importante y es tan necesario que es darnos espacio para sanar. Y en la mayoría de las ocasiones nos pasa que lo que hacemos es buscar tapar algo,
con otras cosas. El Entonces, famoso un clavo saca otro clavo. sí, pasa muchísimo. Y creo que de alguna manera es darnos ese espacio de decir, esto me dolió, esto me lastimó, esto está siendo difícil de procesar y de transitar. Necesito espacio para mí, para reencontrarme conmigo. Y, por ejemplo, algo importante que también podría ayudarte es maquillarse es arte. Es un acto creativo. Entonces, no tienen que ser pasos gigantes, pero si de principio tal vez solo con maquillarte no te sientes bien, entonces empieza a explorar tu lado creativo por otros laditos, no sé, dibujando, coloreando, escribiendo, con algo que tú conectes, vuelve a encontrarte en esa creatividad y date ese tiempito para sanar. Y cuando ya estés lista, pues justamente podrás abrir tu corazón nuevamente y enfrentarte seguramente a nuevos vínculos, a conocer otras personas y eso tan importante que tú decías, a saber poner límites desde un lugar de amor propio. Pero mira que ahí estamos dando ya respuesta a la última pregunta que ella hace. ¿O será que hay cosas que nunca terminan de sanar? Claro que sí, o sea, hay cosas que sí terminan de sanar, pero también es muy válido ser conscientes de que mi proceso no es el mismo proceso de alguien más. Entonces yo me puedo demorar, no sé, 3 años sanando y tú te puedes demorar 2 meses, porque tu proceso es diferente al mío, porque mi perspectiva es diferente, tu percepción también lo es. Estamos hablando de iniciar con una persona profesional que me va a brindar herramientas para yo salir de esa zona de confort, porque posiblemente ella ya está ahí pensando en que no es suficiente, en que lo que hace no es suficiente y como se ve no es suficiente para otras personas. Y mientras tú sigas teniendo esa percepción sobre ti, pues realmente no vas a tener como la apertura a recibir cosas positivas que tiene la vida, que tiene el mundo, que tiene Dios, como tú lo quieras tomar para recibirlo para tu interior, para ti. Incluso hay personas que nos pueden ayudar a construirnos. Claro, amiga, y quiero agregar que finalmente este proceso de sanar, como tú le dices, requiere de todo esto, pero también hay algo importante y es, si bien sí es posible sanar, si bien sí es posible ver las cosas de una forma distinta, en ocasiones creemos que sanar es simplemente que ya, eso se cierra ahí o se olvida o nunca pasó. Pero en realidad sanar es resignificar, es ver las cosas desde un lugar de aprendizaje, de crecimiento, de esto me dejó una experiencia, cómo puedo hacerlo diferente de ahora en adelante, cómo lo puedo aplicar en mi vida para que pues justamente deje de doler y pues pueda percibirlo de una forma distinta y simplemente no es olvidar, porque en muchas ocasiones tenemos esta sensación de que voy a terapia para olvidarme del cucaracho que me hizo tales cosas. Y no, en realidad voy a terapia para que eso que me hizo el cucaracho yo le pueda dar un significado distinto en mi vida, verlo como una oportunidad de aprendizaje, transformarlo y seguir viviendo bien, más feliz y más satisfecha. Lo que pasa es que simplemente cambiamos ese significado de lo que pasó, de la situación por la que yo estuve cruzando en ese momento y que ya la estoy viendo de una manera diferente. Ya no me duele, ya permito que otras personas se acerquen a mí o ya no permito que ese tipo de personas simplemente entren a mi círculo social, porque es que no solamente se trata de una pareja estable, a veces son los amigos, a veces es la familia y cortar vínculos es supremamente difícil, pero aquí es donde tú necesitas una ayuda profesional. Así es. Y bueno, yo creo que hasta aquí podemos ir cerrando nuestro episodio. Estamos muy emocionadas. Espero que les haya gustado y queremos dejarles algunas reflexiones para que nos cuenten por aquí abajo en los comentarios o vayan a nuestras redes sociales y nos compartan también sus historias. ¿Cuál sienten que han sido como esas frases o esas cosas que les han dicho que aún hoy en día resuenan en su cabeza y les hace dudar de ustedes mismos? O algo tan simple como ustedes han tenido esa necesidad de ajustarse a otras personas para simplemente encajar. Déjenos aquí abajo en los comentarios respuestas con respecto a estas preguntas, nosotros los estaremos leyendo y claro que también nos encantaría que nos enviaran sus historias. Aquí las analizaremos, ya saben, un poquito de terapia gratis, de forma divertida, empática, pero también siendo muy nosotras. Así es. Gracias por escuchar, por ver, por estar aquí.
Agradecemos que se suscriban, que nos den like y que se queden súper pendientes porque se vienen más episodios. Y que compartan, súper importante. ¡Chao! Y hasta acá llegamos por hoy. Gracias por escucharnos y confiarnos sus historias. Lo que decimos acá no reemplaza una terapia. Si te sentiste identificado o tocó alguna fibra, buscar ayuda profesional puede ser un regalo enorme para ti. Esto fue El Reflejo de tu Alma, donde tu historia puede sanar a otros y también a ti.